Por el Grupo Parlamentario Popular tomará la palabra su señoría Núñez Feijóo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor presidente del Gobierno. Estamos en la Cámara de Representación Territorial, el Senado, y acabo de escuchar la más grave crítica al estado del bienestar de nuestro país. Acaba usted en esta Cámara de deslegitimar el Estado autonómico y la gestión en sanidad, en educación y en servicios sociales que hacen las comunidades autónomas de España. Yo no sé si los partidos nacionalistas o los partidos independentistas tienen autorización para decir esto, pero en nombre de un partido autonomista como el Partido Popular no le acepto que venga a criticar a los presidentes autonómicos sin estar nadie aquí para poder desmentir todo lo que acaba de decir. Señoría, decir el presidente del Gobierno de España que tenemos una sanidad con más listas de espera y con más tensión para las pruebas y las consultas externas y que no tiene ninguna responsabilidad es una falta de respeto. ¿Para qué está el Ministerio de Sanidad, además de presentarse a la alcaldía de Las Palmas, señoría? Quizás está para tener una política de recursos humanos que no tiene, quizás está para facilitar la contratación de médicos que no facilita, quizás está para tener una política farmacéutica que desconocemos. Decir aquí, delante de la ministra de Educación, que los colegios están descuidados. ¿Para qué queremos el Ministerio de Educación? Quizás para que la ministra de Educación se dedique a insultar a todos los políticos de España, por cierto, con bastante mala educación. Señoría, ¿para qué queremos nada más y nada menos que un Ministerio de Asuntos Sociales, que viene a decir que las residencias están abandonadas y desentendidas? Oiga, pero si ni siquiera cumplen lo que corresponde en la ley de dependencia, si no le transfieren el 50% del presupuesto de dependencia a las comunidades autónomas. Un poco de respeto, señoría, por la España real, por esa España que usted viene a decir que hay un plan deliberado para desestructurar el estado del bienestar. Y resulta que de las 17 comunidades autónomas ustedes gobiernan en 13. ¿Quiere decirse que los presidentes socialistas están debilitando el estado del bienestar? Señoría, es algo absolutamente sorprendente. Señoría, dice usted que queremos bajar los impuestos, que la derecha neoliberal, y resulta que cuando vamos a las comunidades autónomas bajan los impuestos el Partido Socialista en Castilla-La Mancha, el Partido Socialista en Aragón, el Partido Socialista en Euskadi, el Partido Socialista en Cantabria. ¿Pero esto qué broma es? Mire, señoría, su discurso rezuma populismo. Menos mal que España ya no le cree. Pero yo vengo aquí a defender el Estado autonómico, señoría. Un poco de respeto por el Estado autonómico de su país. La segunda cuestión que usted nos ha traducido hoy es hacer la rueda de prensa que le correspondería a la vicepresidenta segunda, que es anunciar el incremento del salario mínimo. Lo siento, vicepresidenta, pero se ha quedado usted sin rueda de prensa. En todo caso, lo cierto, señorías, es que todo lo que hemos escuchado es una tensión entre su realidad, la realidad del Gobierno, y la realidad de todos los españoles. Toda la trayectoria de este Gobierno se apoya en lo que podríamos llamar 3 mitos del sanchismo. El primero, inquebrantables valores y respeto a la palabra dada. El segundo, una inusitada capacidad de gestión. Todos los servicios públicos es culpa de las comunidades autónomas. Y lo tercero, el enorme prestigio internacional de su presidente. Me refiero muy brevemente a ellos. Mire, si algo define la mitología sanchista son sus férreos compromisos. Veamos. Llegó a presidente imaginando luchar contra la corrupción, pero la realidad ha sido que ha sido el único presidente del Gobierno en abaratarla. Llegó imaginando un gobierno feminista, pero la realidad es que ha perpetrado el mayor retroceso en defensa de las mujeres de España. Llegó imaginando combatir la radicalidad y el independentismo, pero la realidad es que todo el bloque independentista está encantado con su presidencia.
Llegó usted diciendo que iba a ser el líder del mundo libre contra Putin, pero la realidad es que ha sido el último en llegar a las ayudas de Ucrania. Ha aumentado el total de importaciones a Putin en el último año, superando el 15%, y mantiene en el gobierno ministros que no quieren apoyar al señor Zelensky. El segundo de los mitos, señor Sánchez, es su contrastada e inequívoca capacidad de gestión. A este gobierno le gusta reivindicar que da lo mejor de sí mismo en los momentos más complicados. Se reivindica en la pandemia, en la que todos los españoles recuerdan sus errores en casi todas las fases. Y se reivindica usted en el volcán de La Palma, pero hay muchas ayudas todavía sin llegar. De hecho, a punto estuvo la semana pasada de decir en el Congreso que el Gobierno también es capaz de gestionar la ralentización del núcleo interno de la Tierra, pero realmente no se atrevió, señor Sánchez, y por lo tanto he de reconocer que también usted tiene límites. Señoría, dentro de este relato mítico también se pone en valor la gestión económica del Gobierno, lo hemos escuchado. Pero, ¿qué pasa en la realidad de los españoles? Último país en la Unión Europea en recuperar el PIB prepandemia, el último. Líderes en paro, el doble de la media europea. Récord en deuda pública, 1,5 billones de euros. 13 millones de españoles en riesgo de pobreza. ¿A esto se refería usted esta tarde, señoría? Y vivimos en el mayor proceso inflacionario de las últimas décadas. Esta es la realidad. Si con estos datos el Gobierno cree que puede presumir de ellos, en ese triunfalismo, en efecto, la mayoría de los españoles no le vamos a acompañar. Y el tercer mito del sanchismo es la enorme relevancia internacional del presidente. Al presidente Sánchez lo paran en Davos, en la Unión Europea y en el mundo, para preguntarle por el milagro económico español. Sánchez va a los consejos europeos y se encuentra con sus homólogos y le preguntan, admirando sus recetas, para saber cómo la economía española es la última en recuperar el Producto Interior Bruto de la pandemia. Ciertamente, señoría, 4 de los 27 países ya lo recuperaron en el año 20, 10 en el primer semestre del 21, otros 8 la recuperaron en el segundo semestre del 21, 3 en el 22 y uno solo, España, tendrá que esperar al año 2024 y, si hay suerte, a finales del 23. Hombre, si el discurso fuese cierto, la Unión Europea sería la única clase en la que todos los alumnos copian al último. Señoría, en el imaginario sanchista, España lidera la posición de la Unión Europea en todos los asuntos estratégicos. Pero la realidad no es esta, señoría. La realidad es tozuda. Su política exterior es tan sólida que lleva usted 3 ministros en 4 años. Organizó una cumbre de la OTAN que había conseguido el presidente Rajoy, contra la que se manifestaron sus socios. Y sobre Marruecos, presidente, no voy a profundizar, para no ponerle nervioso. Empezó no haciendo a Rabat el primer viaje oficial y acabó dando un bandazo de nuestra posición sobre el Sáhara Occidental que todavía no ha aclarado a los españoles. Fruto de eso ha sido incapaz de mantener el tratado de amistad con Argelia y ha acabado votando en la Eurocámara en contra de la libertad de expresión. ¿Quién vería al Partido Socialista votando en contra de la libertad de expresión? Y mañana se va a ir a Marruecos con la mitad de su gobierno ausente. De verdad, yo no soy capaz de ver el beneficio para España en su política con Marruecos. Usted sabrá, y la historia, a usted que le preocupa, le juzgará. En materia de fondo, señoría, llevamos varios hitos incumplidos. En los PERTE solo está convocado el 30% y resuelto el 13,7%. Datos del Ministerio de Hacienda de 22 de diciembre. Y la Unión Europea empieza a mostrar inquietud sobre su destino final. Y el comisario de Justicia ya le ha reprochado que rebajar las penas de malversación puede afectar al buen uso de los fondos públicos de Europa. ¿Nos va bien en materia energética? Pues no. Se presumió
un acuerdo histórico con Alemania para desarrollar el MidCat y semanas después se presumió de otro acuerdo histórico con Francia por el que se abandona el MidCat. Y otro ejemplo, España se comprometió en el Consejo Europeo a reducir la demanda de gas ruso, mientras que cuando llegó a España usted lo incrementó. Por no conseguir ni ha conseguido para España ninguna de las agencias europeas, tampoco la Agencia del Medicamento para Barcelona. Y no ha conseguido colocar a ningún ministro en puestos clave. Y mire que la señora Calviño podría ser la presidenta del Eurogrupo. Y, ¿por qué no?, la señora González Laya, la Organización Mundial del Comercio. O, ¿por qué no?, el señor Pedro Duque en la Agencia Espacial. Oiga, y eso que la verdad es que al sanchismo es muy sensible con esto. Porque si hay algo que realmente le interesa al sanchismo es colocar afines en todas las instituciones. Señoría, miren, el Gobierno es libre de pasar el tiempo que le quede intentando vender motos. Yo no voy a hacerlo. Voy a seguir hablándole a los españoles, a la España real. Y le voy a decir lo que yo haría si fuese y tuviese la responsabilidad de presidir el Gobierno. Le propongo 3 prioridades. La primera, rectificar inmediatamente la ley del solo sí es sí. La segunda, afrontar la realidad tal y como es. Y la tercera, definir una agenda de Estado para 2023. Empecemos por lo primero. Señor Sánchez, un gobierno puede equivocarse. Es inevitable, es de humanos. Sin embargo, la ley del solo sí es sí no es el fruto de un error. Es el resultado de su insensibilidad y de su irrelevancia como presidente. Y no lo digo yo. Anoche su exvicepresidenta primera confesó públicamente que desde el primer instante sabía lo que iba a pasar. Le dijo a todos los españoles en una radio que tanto ella como el ministro de Justicia había advertido de las consecuencias de la ley del solo sí es sí. Y pese a todo ello, dejaron hacer, ¿para qué? Para que usted mantenga la coalición. Le quiero preguntar directamente, señor presidente, ¿qué clase de feminismo justifica, según usted, haber rebajado las penas a centenares de agresores sexuales a sabiendas? ¿Qué tiene que decirle a todas las mujeres que han sido revictimizadas por su decisión? ¿Cuánto más va a tardar en modificar la ley? ¿Va a seguir permitiendo que su gobierno insulte a expertos juristas, a jueces, a partidos políticos, a medios de comunicación, es decir, a todos los que se lo hemos advertido? Y lo más importante, ¿cuándo va a disculparse? Mire usted, señoría, usted ayer otro exministro le ha aclarado a todos los españoles que está usted muy preocupado de cómo va a pasar a la historia. Pues todos los gobiernos de España, todos sin excepción, han supuesto avances para la mujer. Usted y todo su gobierno pasará a la historia por ser el primero que dio un paso atrás en la justa lucha del feminismo clásico de España. Señoría, usted no pensó en las mujeres ni cuando aprobó la ley ni cuando ha decidido, parece ser, corregirla. La aprobó a sabiendas de que era perjudicial para ellas. ¿Por qué? Porque antepuso su coalición electoral. Y rectificará ahora, ¿por qué? Porque antepone sus intereses electorales. No da marcha atrás por decencia, solo lo hace por miedo. No le preocupa tanto el daño causado a las mujeres como las encuestas. Ya solo le pedimos una cosa, ahorre a los españoles sus discusiones públicas y no le eche la culpa a una sola ministra. Eso no es de un presidente responsable, señoría. Cambien la ley, háganlo lo más rápido posible, cuenten con el Partido Popular si lo necesitan y asuman responsabilidades, señoría. Le decía que hay muchas familias que le cuesta a Dios y ayuda a llegar a fin de mes. Hacer la compra, pagar la gasolina, ahora sin ayudas, afrontar la subida de las hipotecas, los recibos, la luz y pagar más impuestos que nunca. ¿O es que acaso los impuestos lo pagan los políticos? Es que cuando un país se recaudan 40.000 millones de euros más, no significa que le estamos pidiendo un esfuerzo a los ciudadanos de este país. Y ahora dice usted que todo va bien.
Mire, es una muestra más de insensibilidad. Mire, tenemos modelos distintos. Usted quiere seguir batiendo récords en recaudación. Yo quiero bajar el IVA de la carne, del pescado y de la conserva. Usted quiere, señoría, mirar para otro lado con las familias perdiendo poder adquisitivo y viene a dar aquí una clase de pérdida de poder adquisitivo. Si lo primero que le hemos propuesto fue rebajar el impuesto de la renta a las rentas medias y bajas, señoría. Lo primero que ha hecho usted es subirlo porque suben los convenios y subiendo los convenios, manteniendo la tarifa, se paga más impuesto de la renta. Y Sánchez, quiere usted seguir subiendo los impuestos e insultar a los empresarios. Allá usted. La señora Belarra el otro día insultó gravemente a un distribuidor de alimentos y el señor Planas la corrigió. Y yo digo, ¿y por qué el señor Planas tiene que corregir a la señora Belarra si el primero que insulta a los empresarios es usted? No lo entiendo realmente. Señoría, usted sigue teniendo el gobierno más caro, más amplio y más ineficiente de la democracia, allá usted, y usted sigue poniendo parches. Yo quiero que se apruebe un pacto de rentas en mi país. Por cierto, el que usted prometió en marzo del año pasado. Cuenta con mi apoyo para subir el salario mínimo. Lo contó el pasado año y vuelve a contarlo en este, aunque usted se empeñe en negarlo. Pero le pido más. Haga algo también para que el resto de las clases bajas y la clase media recupere el poder adquisitivo. Es su obligación. Un salario mínimo, un incremento del salario mínimo dentro de un pacto de rentas para todos los trabajadores en España. Es su obligación, señoría. Y la tercera prioridad y última, le propongo comenzar de inmediato a definir una agenda de Estado. Guerra de Ucrania y presunto atentado terrorista. Ofrezca la información a la oposición de las negociaciones que está llevando con sus socios, convoque, ministro, hágame caso, el pacto antiyihadista y lleve los planes de ayuda a Ucrania al Congreso de los Diputados. Los españoles tenemos derecho a saber qué vamos a enviar a Ucrania, cuál es el impacto de nuestro presupuesto, tanto en defensa como en el presupuesto del Estado. ¿Serán los carros de combate? ¿Habrá aviones? ¿Habrá más dotación armamentística? ¿Cuáles son las consecuencias que afrontamos con esta decisión? Sé que a lo mejor no tiene el apoyo de sus socios. No se preocupe. Le vuelvo a blindar los votos del Partido Popular, pero lleve esto al Congreso para votarlo, señoría. Si España está participando en un conflicto, es necesario que en el Congreso se vote. Y lo segundo que vengo a pedirle, y finalizo, gracias, presidente, es información sobre la presidencia de turno de la Unión Europea. Es el único gobierno de la historia de nuestro país que no ha informado ni pactado nada en relación a este asunto con la oposición. Y debemos de conocer cuál es el programa de gobierno, cuáles son los objetivos comunes que defiende España en la presidencia y cuándo y qué debemos de trabajar en equipo. La presidencia de turno es algo más que la gira de despedida internacional del presidente Sánchez. Y será un bonito colofón a su paso por la Moncloa, pero lo que queremos es que sea algo más. Lo que queremos es que sea una cuestión de Estado, señor Sánchez. Termino. Muchos de los problemas de coordinación y de información y de respeto a la oposición se solucionarían si se implantase los contenidos del Plan de Regeneración Democrática que presenté hace una semana en Cádiz. Como siempre, el Gobierno y su grupo se apresura a insultar las 60 medidas antes de leerlas. No les servía ni una, pese a que algunas las defendió el actual presidente del Gobierno cuando era candidato a la presidencia del Gobierno. En este documento está mi forma de entender la política y le pido, si todavía no ha tocado fondo, que aplique al menos alguna para entender las 3 prioridades que le he relatado en mi intervención. Espero, señor presidente, y le vuelvo a agradecer su comparecencia, que en el segundo turno me traslade usted algunas opiniones sobre las 3 propuestas que acabo de referir. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoría.